Hola, ¿qué tal? Me llamo Ángel Losa y soy profesor de tecnología de la ESO y voy a hacer un tutorial en el cual os voy a explicar las escalas. Entonces, en primer lugar tenemos que decir que hay tres tipos de escalas: la escala de reducción, la escala de ampliación y la escala natural. Nosotros voy a explicar la escala de reducción. En primer lugar diré qué es y para qué sirve, cómo se expresa la escala de reducción y luego explicaré cómo se obtienen las medidas del dibujo. Bien, entonces para ello vamos a ir a esta imagen. Y hay que decir que la escala de reducción es un instrumento de dibujo que se utiliza en dibujo técnico para dibujar objetos de un tamaño más o menos grande en un papel. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una mesa o un armario o una ventana o un coche en un papel, pues claro, como no tengo un folio del tamaño de un armario o del tamaño de un coche, no tengo un papel de ese tamaño, pues tengo que reducir todas esas medidas para poder dibujar el objeto en un papel, en un folio, por ejemplo. Y ahí la escala de reducción, porque hay que reducir el tamaño real, hay que dividir las medidas de ese objeto real para poder dibujar el objeto en un papel. Entonces, ¿cómo expresamos una escala? Pues para expresar una escala siempre hay que escribir un 1, una escala de reducción, Hay que escribir un 1 y luego dos puntos y luego un número entero, que puede ser por ejemplo un 2. ¿Cómo se leería esto? Pues escala 1, 2. De ninguna manera se lee 1 dividido 2 o 1 2.2, no. Escala 1, 2. O por ejemplo, escala 1, 10. 1, 10. Se escribe 1, 2.10, se lee escala 1, 10. O 1, 20, por ejemplo. Entonces, para expresar la escala de reducción, siempre escribimos un 1 a la izquierda, luego escribimos dos puntos y luego un número entero. Este número entero se le llama factor de reducción. Por ejemplo, en esta escala, el factor de reducción es 2. Se llama factor de reducción. En la escala 1,10 el factor de reducción es el 10 y en la escala 1,20 el factor de reducción es 1,20. El factor de reducción es el número por el que dividimos todas las medidas reales para obtener las medidas del dibujo. ¿De acuerdo? Es el número de veces que reducimos el tamaño real para poder dibujar el objeto en el papel. De forma que en la escala 1-2, por ejemplo, esto significa que
una unidad del dibujo equivale a 2 unidades en la realidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un centímetro del dibujo pues equivaldrá a 2 centímetros en la realidad. O un milímetro del dibujo equivaldrá a 2 milímetros en la realidad. Eso para una escala 1-2. Para una escala 1-10, pues una unidad del dibujo equivaldrá a 10 unidades en la realidad. De manera que un centímetro del dibujo equivaldrá a 10 centímetros en la realidad. Por ejemplo, o un milímetro del dibujo equivaldrá a 10 milímetros en la realidad. Bien. Entonces, ¿cómo obtenemos las medidas? ¿Cómo obtenemos las medidas del papel o del dibujo a partir de las medidas de un objeto, de las medidas reales de un objeto y de la escala? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un autobús y tenemos que lo queremos dibujar a escala 1,50. Entonces, la longitud del autobús es de 600 centímetros. Como veis, hay que dividir 600 centímetros entre 50, que es el factor de reducción, para obtener la medida del papel, que son 12 centímetros. ¿Veis? La medida del papel son 12 centímetros. Por ejemplo, si la altura del autobús es igual a, por ejemplo, 2,5 metros, es decir, 250 centímetros, ¿cuál será la medida del dibujo teniendo en cuenta que la escala es 1,50? Pues dividiremos 250 centímetros entre 50, que es el factor de reducción, y obtenemos 5 centímetros. ¿De acuerdo? Por tanto, la medida del dibujo será igual a la medida real dividido entre el factor de reducción. La medida del dibujo, en este caso 5 centímetros, es igual a la medida real, 250 centímetros, dividido entre el factor de reducción, 50.
¿eh? Ejemplos, más ejemplos. Pues si nos vamos al portal Tecno 1218 y nos vamos al cuestionario, aquí al final tenemos el portal Tecno 1218. Bueno, es muy fácil de acceder al mismo. Tenéis que entrar a tecno1218.com, tecno12-18.com, ir a contenidos generales, y lo que estamos viendo de las escalas está en expresión gráfica, aquí, y aquí abajo, escala de reducción, y aquí os pedirá un usuario y una contraseña, ¿vale? Que yo ya la tengo introducida. Vale, entonces, fijaos, aquí abajo, al final, hay un cuestionario en el cual os dan dos tablas, y en una de ellas os dan unas medidas reales y una escala, y unas escalas, y tenéis que calcular la medida del dibujo. Bueno, pues por ejemplo, si la medida real es 40 y la escala es 1,2, ¿cuál será la medida del dibujo? Bueno, pues según lo que hemos explicado antes, para obtener la medida del dibujo hay que dividir la medida real entre el factor de reducción. La medida real son 40 centímetros, dividido entre el factor de reducción, pues me da 20 centímetros. ¿De acuerdo? En el segundo, 180 milímetros entre 5, pues la medida real es 180 y la escala real, o sea, la escala es 1,5, pues tengo que dividir 180, que es la medida real, centímetros dividido entre 5. ¿Entre 5 era? Sí, entre 5. Por 3, 15. 56 centímetros. ¿De acuerdo? Luego, si por ejemplo tenéis, vamos a hacer este por ejemplo, en el que la medida real es de 10 metros y la escala es 1,50. Bueno, pues los metros los pasamos a centímetros. 10 metros hay que multiplicar por 100 para pasarlo a centímetros. Serán 1000 centímetros. Entonces, 1000 centímetros dividido entre, hemos dicho, el factor de reducción es 50, porque la escala es 1,50. Pues dividimos 1000 centímetros entre 50 y tenemos una longitud de 20 centímetros. Esta sería la medida del papel. ¿De acuerdo? Bien, pues con esta fórmula, medida del dibujo es igual a medida real dividido factor de reducción, podéis hacer el resto del ejercicio. Podéis hacer el resto del ejercicio. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego.